22:30, solo por TVN. Bueno, ya estamos de regreso. Yo me quedé con la nomenclatura antigua, parece, porque Guillermo Tellier, el diputado, no es secretario general del PC como era antes, sino que ahora es presidente del Partido Comunista, que le damos la bienvenida. Guillermo, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Entró militar a la Juventud Comunista a los 15 años, fue jefe militar del PC también en su minuto. En esa condición, se ha dicho, ¿no? ¿Verdad? Él autorizó el atentado en contra de Augusto Pinochet del año 86. Eran tiempos de dictadura, ¿no es verdad? Se perseguía a los comunistas y el partido asumió la vía armada para derrocar al gobierno. El PC ya no es clandestino. Guillermo Tellier es diputado de la República y los comunistas están aspirando a volver a ser gobierno, apoyando aparentemente de manera definitiva a Michelle Bachelet, porque el apoyo hasta ahora es solo de cara a las primarias. Va a haber que discutirlo después de la primaria. Fueron gobierno con Salvador Allende, ahora quieren hacerlo con Michelle Bachelet. Guillermo, ¿cómo está? Bienvenido de nuevo. Fueron opositores ustedes al gobierno Michelle Bachelet. ¿Cómo se explica este apoyo? Primero, nosotros votamos por Bachelet en segunda vuelta. Sí, pero durante el gobierno de Bachelet fueron opositores. Fuimos oposición, sí. Incluso fuimos opositores en materias como educación o salud. Pero creo que la situación política en el país ha cambiado. ¿Cómo evalúan lo que fue el gobierno Michelle Bachelet? ¿Fue un buen gobierno, un mal gobierno? No, hay aspectos en que fue un buen gobierno. Es decir, en realizaciones sociales, indudablemente ella tiene realizaciones sociales. Hay cuestiones en las cuales se cometieron errores, como en todo gobierno. Pero yo creo que lo importante es hablar de lo de ahora, o sea, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Ustedes apoyan a Michelle Bachelet por qué razones, diputado? ¿Quieren volver a ser gobierno, como planteaba yo recién? ¿Quieren estar en el gabinete de un eventual futuro gobierno? Nosotros no hemos hablado nada todavía del nuevo gobierno. Hemos postergado esa discusión porque nos interesa primero conocer cuál va a ser el programa definitivo, saber cuál va a ser el carácter definitivo del gobierno. Y no hemos entrado a negociar nada, no nos interesa negociar. ¿El apoyo a Michelle Bachelet es gratis hasta ahora? Hasta ahora es gratis, salvo una cosa que es muy importante, que tiene que cumplir con el programa. Y en ese programa tienen que estar establecidos algunos objetivos, sobre todo que están en la demanda social. A propósito de la gratuidad, el apoyo a Bachelet era el precio para que Camila Vallejo no fuera a competir en primarias. No, eso no ha sido nunca así. No hablamos de absolutamente nada de eso con Bachelet. Esa es una frase hecha que un periodista hace una pregunta con respuesta y después le pone comillas y uno mueve. ¿Pero eso es así o no es así? Depende. No, en absoluto. En absoluto. Lo de Camila Vallejo es una discusión aparte. Toda la discusión parlamentaria ha sido una discusión con prescindencia, por lo menos desde nuestra parte, de las candidaturas presidenciales. ¿Cuál es la razón de fondo de apoyar a Michelle Bachelet, diputado? Porque evidentemente si uno va a los programas, hay mucha mayor cercanía eventualmente con José Antonio Gómez, y era parte de lo que pensaba el partido, incluso con Marcel Tod. ¿Por qué Bachelet? A ver, yo creo que el programa más parecido al nuestro es el nuestro. Los otros pueden parecerse, pero no son nuestro programa. Y nosotros vamos a seguir peleando por nuestro programa. Segundo, una cosa es tener un programa y otro es hacerlo realidad. Y yo creo que la única persona, tal como lo decimos en las resoluciones del Pleno, que puede hoy día asumir el liderazgo de una nueva mayoría que convoque a una mayoría de fuerzas políticas y sociales para llevar adelante determinados objetivos de Michelle Bachelet. Gómez, imposible. Yo creo que no. Acto de realismo político del PC. Yo respeto mucho a Gómez, lo estimo mucho, creo que tiene un buen programa. No le deseo que le vaya mal en las primarias, creo que tenemos que seguir trabajando con él. Y además, si compartimos ideas programáticas, con mayor razón vamos a seguir trabajando. Uno de los efectos políticos que tiene el apoyo del PC a Michelle Bachelet, dicen algunos, es el beneficio de Claudio Rego, que vuelve a realinear, cosa que no ocurría, a la democracia cristiana detrás de su candidato. No, a ver, Claudio Rego tiene detrás a la democracia cristiana. Hay personas individualmente que han hecho declaraciones muy poco felices y señales muy poco felices, pero son contados con los dedos a las manos y muy desgraciado que eso ocurra. Pero en fin, nosotros vamos a seguir peleando más allá de la actitud de 5 o 6 personas. Sin duda que yo creo que marca una diferencia. O sea, la concertación, la oposición, convoca primaria el 30 de junio y tiene 4 candidatos. Uno de esos candidatos tiene hoy día el apoyo explícito del Partido Comunista por las razones que ha señalado Guillermo. Yo creo que es un elemento diferenciador para muchas personas que quieren votar por la centroizquierda y pueden preferir a Claudio
Entre otras cosas porque les puede parecer más atractivo una centroizquierda en que no haya el apoyo explícito del Partido Comunista a ese candidato. Me parece perfectamente legítimo que sea así. En consecuencia, yo creo que en una contienda democrática nosotros tenemos que aprovechar una diferencia clara que tenemos respecto de la candidata de Michelle Bachelet, respecto de sus apoyos. Pero hay una cosa sí que yo creo que es importante, que es que la gran discusión programática está pendiente. Yo me encontraba entre los pocos que creíamos que era bueno antes de hacer una primaria haber hecho un acuerdo programático mínimo. Eso no se hizo. ¿Y tú prevés que va a ser una discusión va a ser compleja, dura, fuerte, va a ser difícil de llegar a puerto? Yo creo que va a ser una discusión compleja, donde tenemos que hablar con mucha claridad, con mucha honestidad frente al país, porque yo creo que la gente va a votar por candidatos en noviembre que tengan visiones claras respecto de lo que se quiere para el país. Y creo que es muy importante que sea así, y esa discusión gane quien gane, o la candidata apoyada por el Partido Comunista, o el candidato de la democracia cristiana y de gente de centro. Esa discusión va a haber que hacerla. Creo que es muy buena. Vamos a hablar de lo programático en un par de minutos. Al invitado también. Sí, pero espérame, vamos a presentar una nota. ¿Me puedo recordar? Una nota sobre... No, Jorge, inmediatamente de vuelta a la nota, le prometo que haga la... Una nota sobre lo que promete ser la dura pelea, ¿no es verdad?, o lucha por el apoyo del centro político después de esta declaración de apoyo que ha hecho el Partido Comunista a Michelle Bachelet. Alamán lo que era salieron los dos a hacer incluso gestos hacia el centro político en estos días, y por supuesto Orrego está muy interesado en esa situación, Velasco también. Revisemos la nota y regresamos a la discusión. Quiero decir que cualquier persona que tenga cualquier problema, le pedimos que se comunique directamente o con su municipio o con Carabineros de Chile. ¿Aló? ¿Sabes que no sé dónde dejé el cepillo de dientes? Necesito urgente saber la capital de Moldavia. ¿Qué pesa más, un kilo de plumas o un kilo de plomo? Pero no llame por cualquier sandés. ¿Aló? ¿Existe el centro político y cómo podemos conquistarlo en la campaña presidencial? Ese es problema. Y su desembarco en la agenda estuvo marcado por el acercamiento del Partido Comunista a la candidata Michelle Bachelet. Vamos a preguntarle al presidenciable Tomás Jocelyn Hall. Pero... Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Esperamos la salida? Ya, súper. Hola. Candidatos aliancistas, en tanto, plantean el tema en términos hasta geopolíticos. Dos partidos que han apoyado a la expresidenta están vinculados a un camino como el que representa Venezuela, y frente a eso creo que hay muchas personas que tienen una mirada diferente. La Concertación ya no es una alianza de centro-izquierda, está claramente inclinada a la izquierda, más allá de lo que diga o lo que no diga su candidata presidencial. Y acá no se trata de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Y todos quienes quieran mejorar este país, hacer un giro del país hacia los cambios que Chile necesita, yo estoy convencida estarán con mi proyecto. Y la verdad que los sectores de centro se ven muy arrinconados en esa coalición. Creo que es una gran incoherencia. Pero, ¿lo será? Es decir, conocemos bien a esos sectores de centro que según estudios alcanzan cifras nada despreciables para una definición electoral y que nos atrevemos a nombrar con entera propiedad. Espero que la gente de centro nos permita seguir avanzando. Los candidatos, como en otras materias, andan bien perdidos en esta idea de decir que hay un solo centro y que ahí tienen que ir a capturar los votos. ¿Usted también está a la casa del voto de centro, que ayer nos decía que a la casa? Tratan de buscar ese votante y no saben dónde está. Confluyo con muchas personas que han sido parte de la concertación, que van a trabajar con nosotros. En el caso de Longueira yo creo que esa frase da más risa que otra cosa, porque Longueira probablemente es como el símbolo del político bastante extremo. Empero, igual le coquetea a ese casi inefable centro político. Pero, ¿quién lo compone? ¿Tal vez usted? ¿O usted? Fuimos a preguntarle a Tomás Jocelyn Hall, pero... Vuelvo al tiro, voy a acompañarlo. Bueno, vamos a saludar a los corresponsales peruanos. Vuelvo al tiro, prometo. Este electorado de centro, ¿quiénes son? Promedio es relativamente joven, 25-40 años, es relativamente educada, de clase media. ¿Cómo son los jóvenes? Primero tenemos un problema, no van a votar. ¿Quién te gusta? ¿Qué candidato? Ninguno. ¿Tú planeas votar por alguien para presidente de la República? No. ¿Por nadie? Entonces la preocupación de un político es, bueno, ¿cuánto gasto hay? Existe un centro tradicional en persona adulto mayor. Pueden haber votantes moderados que adscriban a un grupo animalista, que sean moderados en su comportamiento político, pero si le tocan su causa, el tema de los derechos de los animales, son muy radicales. No obstante,
Y aunque entendamos quiénes lo componen, Hablar del centro político es una fantasía electoral. Es una abstracción, lo que existen distintos núcleos en los cuales se aglutinan las personas. ¿será entonces que son muchos centros? Que son básicamente dos que están en pugna por ocupar el centro político. Dos culturas, dos tradiciones. Una liberal, progresista, laica, y la otra más conservadora, temerosa de la libertad y religiosa. Hasta ahora yo he visto tanto Pablo Longueira como Andrés Alamán el hacer muchos esfuerzos por apelar más bien a este centro conservador. Pero Andrés Velasco, al apelar a este nuevo centro más liberal y progresista, lo que está haciendo es abrir esta frontera. El problema, y excúsenos don Davor, es que si su candidato Andrés Velasco no gana las primarias, nada asegura que su centro se desplace indefectiblemente a otro candidato predeterminado. ¿Cómo ellos se van a trasladar después en una eventual primera vuelta? Es una pregunta abierta. Sobre todo, a propósito de la cercanía del PC y Bachelet, cuando, ya lo dicen los eruditos, No hay un centro político, sino que muchos centros políticos. y Tomás Jocelyn Hall. Algunos dicen que el PC es peligroso, no, es decadente. Muchos van a quedar huérfanos el 30 de junio. Hay un centro político en Chile, y no solamente un centro, una mayoría liberal en Chile, joven, de menos de 35 años, que no tiene nada que ver con la disputa del sí y el no. Chile no quiere seguir viviendo eso. ¿Está bien? ¿Me comporté bien? No estamos decadentes, dice don Miguel. Jorge, tu pregunta. Yo quería hacer una pregunta, mira, es un tema que siempre sale. Si hay algún partido en Chile, alguna organización política en Chile que es representativa de ser víctima de la más brutal represión de los derechos humanos más básicos, que importaron muerte, prisión injusta, exilio, es el Partido Comunista, no es el único. Pero probablemente el Partido Comunista es el que puede decir con dolor que es el partido que más sufrió aquello. Mi pregunta es, ¿por qué un partido que sufrió en carne propia la brutalidad de una violación sistemática de derechos humanos puede tener, Guillermo, un comportamiento tan discutible respecto de la violación de derechos humanos en otras partes del mundo? Particularmente lo que ocurre en la dictadura cubana, en cuanto a la disidencia política, los derechos laborales. A mí es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Mira, sobre ese tema va a haber una discusión con la democracia cristiana. Y yo prefiero respetar los tiempos respecto de eso. Y una discusión a fondo sobre el tema de derechos humanos, porque creo que ambos tenemos que hacernos recíprocas manifestaciones. ¿Cuál es el reproche que tienen ustedes a la vez? De derechos humanos. Y no tanto sobre fuera de Chile como dentro de Chile. Y por eso yo prefiero hacer una conversación privada, primero, como le hemos acordado a ambos partidos, que quedamos a hacerla este mes, y creo que eso es lo mejor, lo más tranquilizador. Y de ahí podemos después seguir el debate público, que creo que yo no le tengo miedo. Es decir, no le tengo miedo, yo tengo una opinión sobre Cuba, creo que, bueno, es un país que está bloqueado, que es producto de una revolución, tiene sus propias características, está tratando de llegar a una apertura, que va lenta a lo mejor para algunos, pero es una apertura interesante. Pero yo preferiría discutirlo así. Hay algunos derechos que se respetan, hay restricciones ciudadanas, eso nosotros lo hemos reconocido, pero también hay que ver las circunstancias de cada país. Otros nos dicen, como Longueira, que nosotros somos chavistas. Bueno, preferiría ser eso y no pinochetista, ¿eh? Como él. Pero nosotros no pretendemos tampoco importar ninguno de estos modelos a Chile. Nosotros queremos crear una vía chilena. Más allá de la conversación privada que vayan a tener este mes con la democracia cristiana, ¿cuál es el reproche que le hace en materia de derechos humanos el Partido Comunista a la democracia cristiana? Se lo voy a decir en la discusión que vamos a hacer. Que va a ser abierta. ¿Es el tema del apoyo inicial al golpe, diputado? En general en Chile creo que cada partido sabe que estamos hablando, así que... Pero en ese marco, a propósito de esta incomodidad que ha expresado la democracia cristiana, diputado, ellos han sido claros, Gutenberg Martínez, Torrego, que hay una cierta incomodidad de hacer pacto con el Partido Comunista. Yo le pregunto ¿a usted le incomoda hacer pacto con el Partido con el Partido Demócrata Cristiano a propósito de las críticas que, por ejemplo, de Tomulián o ciertas reacciones de grupos de jóvenes en esta inclusión a la concertación? Nosotros hemos estado dispuestos, y también ha estado dispuesta la democracia cristiana, a llegar a pactos electorales. Hemos actuado juntos en pactos electorales, creo que nos ha ido bien. Si en beneficio del país somos capaces de ponernos de acuerdo en relación a determinados objetivos que ya nos hemos puesto de acuerdo en algunos, yo no tengo ningún problema en tener relaciones de este tipo con la democracia cristiana. Guillermo,
En este momento ustedes están apoyando a Michelle Bachelet para las primarias. Para seguir adelante, ustedes han dicho hay que discutir el programa. Yo quisiera saber qué debe tener ese programa que para ustedes es indispensable para ser parte del próximo gobierno. Mire, Y es dar un paso más claro, del que han dado en los últimos 20 años, digamos, en relación a la concertación. Es crear realmente la nueva mayoría. ¿Qué es para ustedes inamovible? Que sin eso ustedes no podrían participar de un gobierno. Mire, nosotros con los partidos de esta nueva mayoría, que somos ya 7 creo, 6 o 7, ¿no? Hemos llegado a ciertos acuerdos en relación a alineamientos generales programáticos. Y en eso, dentro de ese marco nosotros nos estamos moviendo. Entonces, yo creo que en esos lineamientos generales coincidimos que hay que cambiar la Constitución. El tema, alguien me puede decir cómo es el método. Es Asamblea Constituyente, ¿no es? Nosotros somos partidarios de Asamblea Constituyente, pero eso está en discusión, está en construcción. Eso no es intransable. Eso no para es ustedes. incansable. No, el problema es que tenemos que democratizar el país. Algunos dicen que eso está fuera de la institucionalidad, pero lo que está fuera se puede poner dentro. Tenemos una Constitución que no contempla ni la posibilidad de hacer plebiscito en este país. No, está bien. Una Consulta. cosa es cambiar la Constitución, Claro. pero para ustedes el método no es relevante. O sea, es relevante para nosotros, ojalá fuera una Asamblea Constituyente. Pero veámoslo, discutamos, no estamos cerrados a discutirlo. ¿Ah? Lo segundo que tiene que cambiar el sistema electoral binominal, que está en la base, yo creo, de la exclusión, de la antidemocracia, de que se pueden aprobar muchas leyes que tienen quórum calificado y que no se pueden aprobar porque impide el sistema. Claro, el sistema binominal le da a una minoría la posibilidad aquí de planchar todo lo que se puede hacer en materia de avance, tanto en la profundización de la democracia como en cambios sociales. Las reformas laborales son indispensables y desde luego la reforma a la educación. Pero las reformas laborales, sí. ¿Cuáles son las 2 o 3 reformas que para ustedes son inamovibles? Porque reformas laborales es un término muy amplio. Claro, es que hay bueno, lo que ha planteado los trabajadores mismos, pues, el derecho a sindicalización, el derecho a negociación colectiva, están... Por áreas, claro, está el Código del Trabajo. Ellos hablan de una nueva institucionalidad laboral. Nosotros pretendemos que eso sea, que lo tome un gobierno. No lo vamos a dictar nosotros como partido, creemos que mucho tiene que hacerse en diálogo con los propios trabajadores. Ellos ponen un acento muy claro en el tema del sistema de pensiones. Nosotros sabemos que reformar el sistema de pensiones de la noche a la mañana es muy difícil, pero el sistema de pensiones en Chile, así como está, no va para más. Uno recorre su distrito. No he escuchado reforma tributaria en su discurso. No, sí. ¿Sí? Sí, absolutamente. ¿Cuánto deberían pagar las empresas en Chile de impuestos? Mire, hay un rango que se está... Yo no soy economista, no he hecho un cálculo, pero se habla desde 7.000 millones a 9.000 millones nuevos, anuales, que sea producto de una profunda... Correcto, pero hoy día reforma pagan un tributaria. 20%. ¿Cuánto? Bueno, no sé cuánto se tendrá que llegar. La propuesta, del Partido Conservador, más que aumentar el porcentaje, tenía que ver con el término del FUT. Exacto. Como elemento ¿Usted recaudador. plantearía un alza en el tiene. tributo a la empresa? Hay que verlo. Si cuánto da el FUT, cuánto dan una reorganización de la reforma tributaria, hay que verlo. Aquí lo que se trata es que los que tienen más paguen más. Ese es el asunto. Sí. Y algunos que nunca han pagado, que paguen de una vez por todas. Sí, don Guillermo, me permito hacerle una pregunta. Yo en lo personal, la juventud que nos hemos fraguado en un mundo de la transparencia, entonces nos preocupa mucho a veces el secretismo y la ambigüedad que tiene la candidatura de la concertación, porque uno ve que todo se oscurece y nadie sabe muy bien qué se habla. No, de la nueva mayoría, de la nueva mayoría. Pero todavía no hay. De la nueva mayoría. Todavía no hay una No sé candidatura. qué tiene de nueva porque es la misma que... Pero no hay una sola candidatura. Bueno, pero vaya de eso. Yo hay una cosa que quiero entender como persona joven y probablemente usted más experimentado. Usted pide programa. Después de un apoyo gratuito sin programa. Con juventud acumulada. Espere. Llega sin programa. Después dice que va a apoyar solo en las primarias a la espera del programa. Entonces, uno se pregunta, bueno, a ver, ¿cuál es la cosa? No, quizá hay tonto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre al final? Uno le da la impresión, que este apoyo, este apoyo gratuito del Partido Comunista, que partía muy acérrimo en el tema programático, pero sin embargo además condiciona el apoyo a la primera vuelta, por lo que yo estoy entendiendo también a ese programa, en el cual se incorporará la democracia cristiana, que paréntesis, hoy día el presidente del PPD dijo una cosa bien interesante, que es que el programa se va a definir de acuerdo al peso que cada uno tiene en la primaria.
Entonces, interesante el cómo van a dirimir las diferencias. Veo que las razones van a subordinarse a las presiones. Pero bueno, vaya de eso. Vaya de eso. La pregunta es, ¿cuál es el valor que al final en realidad le da el PC al programa, digamos, desde el punto de vista real? ¿O efectivamente ha sucumbido ante la táctica porque hoy día, por ejemplo, Gómez dice, aquí la verdad importó más el amor por convivencia que el amor por devoción? Qué amoroso, Gómez. Mire, nosotros seguimos teniendo un planteamiento respecto al programa de qué es lo principal. Y creo que hemos logrado nuestro objetivo. ¿Acaso no se está discutiendo programa hoy día? Con este apoyo a Bachelet, ¿acaso todos nos están diciendo, pero es que con el programa nos van a llevar al chavismo, con el programa nos van a llevar para acá, con el programa otros dicen nos están traicionando, con el programa esto, hemos metido la discusión de programa. Es que yo creo que usted tiene razón, porque no es un acuerdo electoral. Lo hemos metido, la discusión de programa, y está hoy día en todos los medios de comunicación, se quiera o no se quiera. Segundo, sí, sabe muy bien cuál es. Segundo, nosotros ya con Bachelet ya hemos llegado a algunas coincidencias que son básicas. Ella está por cambiar la Constitución, está por cambiar el sistema binominal, está por reforma de educación, está por reforma tributaria, está por avanzar en reformas que todavía no está construido, lo ha dicho claramente y francamente nos lo ha dicho, en los temas laborales. Y hay otros muchos más. Por ejemplo, nosotros hemos planteado del comienzo de las conversaciones con su comando el tema de la salud. Bueno, se está construyendo algo en relación a salud que es un tremendo tema que este gobierno no ha sido capaz de solucionar. También el de educación. Así que no es un apoyo gratuito desde ese punto de vista. No, el programa está. Y yo creo que hemos ganado ese, porque algunos dicen que han conseguido. Eso hemos conseguido, que se discuta el programa. José. Guillermo, en esta nueva mayoría rojo fluorescente que está construyendo la expresidenta Bachelet, y qué interesante lo que dice usted, que se siente en algún sentido orgulloso de ser chavista ahora que Maduro está tratando de armar al pueblo y armar estas milicias armadas, digamos que a muchos al revés, que somos demócratas, nos da más bien miedo, que queremos felicitarnos, sentirnos orgullosos de esas cuestiones. Usted en realidad no ha contestado, digamos, las preguntas que se le han hecho en el siguiente sentido. Aquí ustedes podrían ingresar al gobierno, a formar parte del gabinete de la presidenta Bachelet si llegara a ser elegida. Y yo en general los temas que usted ha tocado yo he visto en todo sentido, pero quiero pensar por ejemplo el tema de la Asamblea Constituyente como destacados constitucionalistas de C. Estoy pensando en Patricio Zapata, estoy pensando en Jorge Correa, digamos, muy respetados, digamos, entre los constitucionalistas. Yo soy profesor de Derecho Constitucional, la opinión de ellos siempre muy valiosa. Han dicho, digamos, que lo que ustedes están tratando de impulsar, digamos, usted mismo a la salida de la reunión con Bachelet dijo, ella en algún sentido nos ha garantizado que en realidad la Asamblea Constituyente es el camino. Una Asamblea Constituyente que no implica una reforma de la Constitución, digamos, no es la vía institucional para incorporar la Asamblea Constituyente, sino que es la que va por el lado, digamos, ¿no? La que el propio Jorge Correa llama jugar con fuego o la ruptura institucional. ¿Cómo usted se ve en el gabinete con su agenda, digamos? Con esta agenda, digamos, donde en realidad sus socios, yo estoy pensando, por ejemplo, en un ministro de C y una subsecretario, Camila Vallejo, digamos, por más que usted la ha tratado de blindar y trata que sea diputada designada, imagínese que ella pierda, digamos, las elecciones y tenga que ser subsecretaria de Educación de un ministro de C. Entonces, en realidad, uno dice, pucha, que es complicado la gobernabilidad en ese cuadro. Por lo tanto, a mí me gustaría preguntarle, bueno, pero de estas, como le han preguntado en otro sentido los panelistas, ¿cuánto, digamos, de concreto quieren exigir, digamos, ustedes, los temas más importantes, en realidad nos preocupan? Porque la versión que nos está diciendo ahora es como una socialdemocracia europea, digamos, que es casi liberal, digamos. Pero ¿cuáles son los temas de fondo en que ustedes necesitan, digamos, garantizar para implementar ustedes en un gabinete? Porque ustedes quieren formar gobierno, digamos, no quieren hacer un pacto electoral, como les decía, digo. Ustedes quieren ir al gobierno. Entonces, ¿cuáles son esos temas más concretos que ustedes van a exigir e implementar en el gobierno? El primero, Bachelet a mí no me ha garantizado que va a ser Asamblea Constituyente. Ella ha dicho, también se puede considerar la Asamblea Constituyente. Y nosotros decimos sí, que bueno que se pueda considerar la Asamblea Constituyente. Segundo, yo todavía no me veo en ningún ministerio porque no lo hemos ni pensado, así que no voy a responder a esa pregunta, ¿verdad? Me parece que es absolutamente
está de más responder ahora. O sea, no es una aspiración sería sobre su puesto. del Partido Comunista formar gobierno. Sí, y ser parte llegar del al gabinete. gobierno sí, pero no a cualquier gobierno. Aquí estamos conformando el carácter de ese gobierno y queremos ver si ese gobierno va a corresponder a lo que nosotros queremos como gobierno. Esperemos un poquito. ¿Ah? Entonces no se nos achaque cuestiones que todavía no están a la orden del día. Usted es el presidente del partido, Soy el Guillermo. presidente. No es como que vaya a caer del cielo, digamos, la oferta concreta. Usted tiene que poner... Mire, yo soy presidente del partido, pero nuestro partido no es un partido de ordeno y mando que nombra candidatos hacia dedo, que desarma una lista de un día para otro. Usted dice como Camila Vallejo, que va a primaria. No, y después manda al un pobre colega diputado que está llorando por allá por el sur, pero no importa. Pero es curioso porque pero yo no he dicho que me siento chavista, yo tengo una interpretación de la realidad venezolana, pero no estaría nunca orgulloso de ser pinochetista, o de estar orgulloso de la herencia, porque aquí yo creo que se van a confrontar dos posiciones en el país. Uno que no están por cambiar la Constitución en un ápice, que no están por cambiar el sistema electoral, que no están por una reforma educacional, que no están por una reforma tributaria, que no están por mejorar las condiciones de salud, que no están por subir el salario de las personas, con un sector que con matices, todavía diferenciadores, pero que se van a poner de acuerdo en un programa que sí quieren avanzar en todos esos sentidos. Y eso es lo importante. La pregunta, José, el país va a tener que determinar sobre eso. Con la gobernabilidad. Estemos nosotros o no en el gobierno. Si vamos a participar de un gobierno y estamos convencidos de ese gobierno, vamos a hacer todo lo posible porque tenga gobernabilidad y porque pueda llevar adelante su programa. Y eso hemos acordado nosotros. Si el PC es gobierno, diputado, ¿renuncia a las movilizaciones o no? No, ¿por qué vamos a renunciar si eso no es prerrogativa nuestra? ¿Cómo va a ser prerrogativa nuestra si eso lo decía el movimiento social? Se ha visto que el movimiento social es una cosa viva, independiente de los partidos. Pero usted no puede negar la relación que hay entre el PCD y las movilizaciones. Bueno, pero si, los ahora, sociales. si la organización social eligen a dirigentes igual en la calle, es otra cosa. Pero el movimiento social como tal no lo manejamos los comunistas, ni pretendemos manejarlo. Guillermo, en esa misma, perdón, una pregunta, en esa misma dirección de la gobernabilidad, la verdad es que hay muchas señales que nuestra economía no va a seguir tan boyante en los próximos años. Y vemos que las demandas sociales están cada vez más apremiantes. En ese sentido, es bien probable que el próximo gobierno tenga que tomar medidas quizás impopulares. Entonces uno se pregunta por qué el PC tiene tantas ganas de entrar al gobierno y no mantenerse exclusivamente dirigiendo a los movimientos sociales. Bueno, yo le he dicho que todavía no hemos determinado si vamos a entrar o no. Todavía no estamos en esa discusión. Porque me dice que tienen tantas ganas de entrar. Eso no lo hemos dicho nosotros. Bueno, pero la política se carga de símbolos, ¿no? Incluso a mí me han dicho qué ministerio preferiría, yo he dicho sí, el de defensa. Bueno, es por echar una talla, pero... pero a ver... Pero es muy graciosa la talla. Pero Guillermo, pero más allá de las ganas de entrar o no, ¿cómo ve usted este tema de la gobernabilidad en un cuadro de menos bonanza económica, por lo tanto, menos dinero para enfrentar las demandas sociales? Sería una lástima que habiendo tenido tanta bonanza económica como ha tenido este gobierno, y lo repite cada rato, y no se hayan resuelto los temas sociales, y que después a un gobierno que pretende hacer reformas sociales a fondo no tenga los medios como para hacerlo. Pero yo espero que ojalá los tenga, y si hay una crisis, claro, y si se formara parte de un gobierno, tendríamos que afrontar esa crisis de la mejor manera, de que salgan lo menos perjudicados posible aquellos que siempre son los más perjudicados, los trabajadores y los más pobres de un país. Hay una frase no contestada, Jorge, del diputado Tellier a propósito del tema de derechos humanos, que es este cargo mutuo que se pueden hacer entre los partidos, y va a ser tema de una conversación privada, pero yo presumo que el cargo que le hace el PC a la DC en esta materia es el apoyo inicial al golpe militar. ¿Tú te haces cargo de esa situación? ¿Qué duda cabe que una parte importante de la democracia cristiana en el año 73 entendió que no había otra salida política? La historia permite juzgar si eso fue lo correcto, los 14 dijeron lo contrario. Pero le quiero decir una cosa, que en materia de lucha por la vigencia de los derechos humanos en Chile no hubo dos opiniones entre los demócratas cristianos. De hecho, probablemente las personas que más se jugaron, no los únicos, que más jugaron por luchar contra la violación sistemática de los derechos humanos, son demócratas cristianos.
Jaime Castillo Velasco, para ser bien franco, una persona que acaba de morir, Adolfo Saldívar, Roberto Carretón, Alejandro González. En consecuencia, en eso nosotros podemos conversarlo privado y públicamente, pero en materia de entender el valor inalienable, intrínseco, definitivo, imprescriptible de los derechos humanos, no hay dos opiniones. Ahora, yo quisiera poner un tema muy breve, más que una pregunta. Yo creo más allá de quien gobierne. Yo espero que sea Claudio Rego, acá esperan que sea Alamán, Longueira, tenemos un nuevo adherente de Rego, me parece Maganú, Michelle Bachelet, usted se ha mantenido en silencio permanente. Es mi rol, pues. Pero mira, yo creo que aquí sí lo que tenemos que hacer como país son cambios sustanciales en cuestiones que nadie puede discutir. Mira, salió publicado el martes pasado el diario Mercurio un artículo que yo recomiendo su lectura de Andrea Repeto, se llama Un promedio de diversas realidades. Andrea Repeto muy brevemente se pone en el supuesto de cuando Chile llega a los $24.000 per cápita, que lo que tiene como per cápita el país más pobre de los países ricos, Portugal, o uno de los más pobres de los países ricos. Estamos a 5.000, estamos muy cerca, con un nivel de crecimiento que tenemos. Y fíjate que el ejercicio que hace es que, llevado a esa posibilidad, ¿cómo se distribuiría con el sistema de distribución que hay en Chile hoy día esas plata? Y fíjate que en todos los quintiles se distribuiría más a la baja que en Portugal, salvo en el último quintil, donde Chile tendría una distribución de 65.400 per cápita en el quintil mal versus los 48.000 que tiene hoy día Portugal. Ahí está el problema de Chile. Ahí está el problema de Chile. Podemos discutir instrumentos, no food, sí food, impuestos planos, menos IVA, todos los instrumentos que queramos, pero el problema real de Chile es la brutal falta de una distribución equitativa. Ese es el problema de los candidatos, es el problema del país, y en eso ojalá nos pongamos lo más de acuerdo posible. A propósito de la conversación que se está instalando de CPC, yo quisiera decir que, bueno, la política se carga de símbolos y de señales en sus acciones, ¿no? Y desde ese punto de vista, si estamos analizando este nuevo apoyo, yo quisiera decir que aquí yo veo tres cosas importantes. Una tiene que ver con el caso mismo del PC, ¿no? Que tiene como intención, yo creo, instalar sus ideas en un futuro gobierno, pero por otro lado también lo ha dicho usted mismo, Guillermo, dar garantías de gobernabilidad. Y en ese sentido, ustedes van a pagar ciertos costos ahí por ser, comillas, los guardaespaldas de Bachelet, ¿verdad? Pero en el caso de la concertación también hay otras señales que tienen que ver con las que da Michelle Bachelet. En definitiva, aquí esta no es la misma concertación que antes, ¿no? Y esto no se trata de satanizar, ¿no? Sino que más bien aquí hemos dado un giro hacia la izquierda. Y ese giro tiene ciertas implicancias, principalmente para la democracia cristiana, porque una vez inscritos los candidatos y una vez ya hecho el pacto, lo que hace Michelle Bachelet, ¿verdad?, es decir, nosotros ahora vamos a incluir al Partido Comunista y obviamente ustedes van a querer incluir su idea. Por tanto, el mensaje aquí es claro. Este pacto es un nuevo pacto, esta concertación no es la misma de antes, las reglas han cambiado y por tanto el perfil de la concertación cambia. Eso ¿tiene implicancias? Sí, por supuesto que tienen implicancias, porque son ustedes los que han quedado desplazados en este acuerdo, digamos. No da lo mismo, ustedes han manifestado esa incomodidad, ¿verdad?, por medio de Gutenberg Martínez y Claudio Rego. Sin embargo, lo más complejo de esto es que en este afán de izquierdizar yo veo dos riesgos. Uno es principalmente para el país, que tiene que ver con cambiar el camino de avance y progreso que la misma concertación se enorgulleció por años, que construyeron, ¿cierto?, entre todos los sectores, ¿verdad?, para llegar donde estamos hoy día, con todo lo que haya que mejorar. Yo estoy súper orgulloso de eso. Hay algunos que no, mandan por eso mismo, pero yo exactamente, este giro en un punto es decir, aquí la institucionalidad no va más, ¿verdad?, a hacernos creer que estamos en una crisis y que exactamente lo contrario. Con esto termino, es forzar una ideologización que yo creo que el país no quiere, una ideologización que tiene que ver más bien, ¿verdad?, con dar un giro de ruptura, de instalar nuevas ideas, que no es hacia dónde vota el ciudadano promedio en nuestro país. ¿Tú le endosas eso al PC? ¿A quién? A esta nueva alianza, por supuesto, porque finalmente hay ideas que están detrás, pues si ustedes tienen un perfil determinado, ¿no? Yo creo que en la última elección municipal el país ya dio una señal con su voto. La derecha con sus ideas fue derrotada. Y no fue una campaña sobre ideologizada, ¿no?, sino que poniendo los temas reales en el centro, que son estos temas de la desigualdad, el tema de la educación, el tema de la salud. Pero los dos partidos más votados fueron en concejales, la democracia cristiana y la UDI. Sí, claro. Sí, pero que la decisión no la toman dos partidos. Son conglomerados de partidos. De las señales. Y en el pacto nueva mayoría, cada partido ocupará su lugar. Nosotros nunca hemos reclamado más de lo que somos. ¿Un 6%? Tenemos un 6 y tanto por ciento, hemos dicho en pacto electoral, más o menos lo que nos corresponde. Ahora,
Claro, también tiene su peso lo que se decía acá, la influencia en el movimiento social o la representación que se tiene en el movimiento social después de estar excluido tantos años, que también tiene un valor, pero si se habla, dice, de izquierdización, ¿qué izquierdización y qué ideas? Perdón, pero si en la reforma... nosotros lo que hemos dicho... pero usted dice, en la reforma de la educación... Perdón, pero... En la reforma de la educación y que en el cambio del sistema binominal y que no sé... Diputado, pero ¿quién ha dicho que Fidel es una luz de esperanza para Chile? ¿Quiénes mandaron condolencias a dictadores? ¿Quiénes finalmente son los que han apoyado? Pero eso no tiene nada que ver con Chile, nada que ver con Chile. Bueno, pero son ideas suyas. Nada que ver con Chile. Un momento, no, José. Sí. Guillermo, lo que pasa es que nada puede ser bueno si es secreto, ¿no? Y en realidad, lamentablemente, digamos... eso no es una a diferencia de puede serlo, ¿no? Sí, pero no pero no en política, Jorge, donde estamos hablando de un romance, pero no en política donde se requiere transparencia. Mi primer comentario es que en realidad aquí se le han hecho, a mí me parece, preguntas bien interesantes, bien asertivas y bien al grano a Guillermo, y Guillermo en realidad no nos ha respondido mucho. Y yo creo que eso es malo para el debate que hay en el país hoy día, digamos, donde en realidad hay muchos sectores, sobre todo el mundo moderado, que es el grueso de este país, digamos, que quiere saber, digamos, en detalle qué implica esta izquierdización de Bachelet. Por eso yo lamento, porque cuando estuvo acá Camilo Escalona planteó cuestiones derecho al grano y fue muy categórico en condenar algunas prácticas abusivas dentro del Partido Socialista. Y uno acá, cuando ve integrarse al Partido Comunista, que fue tan crítico de los gobiernos de la Concertación de los últimos 20 años, firmar un cheque en blanco, porque lo que aquí se está haciendo es firmar un cheque en blanco. Y todas las respuestas que usted nos está entregando son básicamente conversaciones privadas que tiene entre usted y Michelle Bachelet en algún cuarto oscuro, entre puros, dirían algunos, digamos, con muchas cortinas tapadas, digamos, y en realidad no ha sido capaz de decirnos, digamos, cuáles en realidad son estos acuerdos mínimos que usted está exigiendo para apoyar a Bachelet, porque nadie se va a tragar en este país, digamos, que usted le está entregando el apoyo al PC, que fue por 20 años crítico de los gobiernos de la Concertación, así sin más. Y esa cuestión a mí me parece preocupante como señal política, preocupante como de los tipos de liderazgo que necesita hoy día el país, y en ese sentido yo le quería hacer otra pregunta, digamos. Usted, digamos, en el Congreso ha tenido, digamos, una conducta de votación donde curiosamente ha estado bastante disciplinado con la Concertación. Y eso ha sido bien interesante, digamos, ver que en algún sentido usted está votando con la Concertación. Pero la pregunta es, digamos, ¿por qué en los últimos 20 años, qué podría, o en el fondo, estos 20 años de gobierno de la Concertación que le han entregado grandes resultados a Chile en materia, pero no solo desarrollo económico, desarrollo social, tome el indicador que usted quiera, tome las encuestas de bienestar y de felicidad que tienen las personas. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es? Yo encuentro que está re bien lo que está diciendo. No lo interrumpa. En estos 20 años de concertación que hemos construido entre todos, digamos, y que este gobierno, a diferencia de echar abajo todo, ha mantenido y ha profundizado. ¿Qué de estos 20 años usted, diputado Tellier, consideran que han sido avances y que por lo tanto uno tiene que mantener en esta senda y que por lo tanto implica generar consensos, acuerdos, también con la centroderecha? A menos que usted nos diga, yo no quiero tener ningún tipo de acuerdo con la centroderecha porque en realidad ahí, claro, nos está dando una muy mala señal democrática. Bueno, respecto de supuestos de cuartos oscuros, esas cosas no voy a responder que no vale la pena en realidad, son puros supuestos, o sea, no... Porque nosotros hemos sido bastante transparentes en nuestras posiciones. La pregunta sobre cómo actuábamos en el Parlamento y que hemos votado junto a la Concertación, evidente, pues si hemos votado como oposición, vamos a votar por la derecha. Oye, perdóname, pero me parecería increíble. En algunos casos incluso hemos votado junto a la derecha, para su tranquilidad. Y en cuestiones que nosotros hemos visto que son de interés nacional, que son un avance para la sociedad, hemos votado junto a la derecha y a veces hay votaciones unánimes. Pero en caso en que no estamos de acuerdo y que hay una oposición que se manifiesta unida, claro que tenemos que votar con la Concertación. ¿Con quién? Por algo estamos construyendo un gobierno con los partidos de la Concertación, porque nosotros solo poder llevar adelante un proceso, ¿no es cierto?, de transformaciones como las que estamos planteando, como las que está planteando la sociedad. Pero ese nunca no sale del aire. Ese nunca fue el camino de Marín y usted lo está terminando. Es pragmático ideológico el cambio.
Pero usted reconoce algo de estos 20 años en este país, entre el año 1990 y hoy día 2013. Sí, claro. ¿Estamos mejor o peor? Se recuperó la democracia en primer lugar. ¿Y usted no tenemos dictadura. qué cosas mantendría del modelo económico? Enorme. ¿Qué cosas mantendría el modelo económico y social? ¿Alguna pregunta concreta? ¿Autonomía del Banco Central? Por ahora sí. Por ahora sí. Buen punto. Pero por ahora Mira el cambio que significa. ¿Pero a usted le parece que exista, por ejemplo, un sistema privado, que existan empresas privadas, digamos, que exista educación privada? ¿A usted le parece eso algo sensato? ¿Que exista salud privada? Nunca hemos estado contra la existencia de salud privada, nunca hemos estado contra la existencia de educación privada, nunca. Lo que nos molesta es que se haga lucro por fondo del Estado, que se traspasen a sectores privados. Por ejemplo, que de la salud pública se estén traspasando 2.000 millones de dólares año a año a la salud privada, a nosotros eso nos parece un desatino. Lo que hay que mejorar es la educación pública, que siga funcionando la educación privada con aquellos que pueden pagar. Y la particular subvencionada también. La particular subvencionada, yo ahí creo que hay que cambiar ese proceso, porque aquí la particular subvencionada crece de manera desmedida en la medida que va privatizándose toda la educación pública, que este gobierno no ha hecho nada por defender, pero absolutamente nada, aunque en el último presupuesto de la Nación le entregamos plata para que pudiera revertir ese proceso de deterioro. Se nos va rápidamente el tiempo. Patricia. A ver, me dan ganas de seguir un poco. Me gustaría saber si hace ya 20 años que terminó la Unión Soviética, el ser comunista hoy día, usted nos dice que ya por ahora aceptaría el Banco Central autónomo. Yo quisiera saber si el Partido Comunista tiene una revalorización de la democracia, que en sus tiempos se llamaba la democracia burguesa y que el Partido Comunista peleaba por la democracia popular. ¿Qué valor le asigna a la democracia representativa? Pero esta pregunta me surgió a raíz de la conversación, pero quiero hacerle otra más. Dos preguntas. Yo sospecho que la Concertación no va a llegar a un acuerdo parlamentario la próxima semana y que el tema va a quedar postergado para julio. La verdad es que esta campaña del terror de la izquierdización de la Concertación, a mí me parece que cuando uno mira los números y mira la Democracia Cristiana, que es el partido más votado en la última elección de concejales, y la Democracia Cristiana forma parte importantísima de la oposición, me parece un poco campaña del terror hablar de esta enorme izquierdización. Pero me gustaría preguntarle a Guillermo, en este debate que puede haber después de las primarias, suponiendo que Michelle Bachelet será la candidata elegida, yo tiendo a pensar que ella va a tratar de convenir con los partidos una lista parlamentaria que justamente refleje esta nueva mayoría. En esa nueva mayoría en el Parlamento, ¿ustedes qué estarían pidiéndole a la candidata de la oposición y a los partidos de la nueva mayoría? Pero no malo, si hay un acuerdo de los partidos de oposición de que cada partido esté representado en los cupos y en la electividad más o menos de acuerdo a lo que sacamos en la votación de concejales, que ha sido una votación hecha por la ciudadanía, o sea que dice esto es lo que representa cada partido, eso es lo que estamos pidiendo, nada más. Un 6% de los cupos, ¿eso es? Sí, aproximadamente, tampoco hay que verla, porque a lo mejor en un distrito es más conveniente. ¿Habría que ceder en los partidos algunos cupos a algunos dirigentes sociales, algún dirigente mapuche, por ejemplo? A 4 los candidatos. Sí, nosotros sí hemos estado de acuerdo. Quiero preguntarle a propósito de eso, Guillermo, para el PC, Camila Vallejo, ¿puede ir a primarias o hay que garantizarle sí o sí el cupo? Es que mire, ahí la cosa es distinta. Cuando ya se ha tomado un acuerdo, es que en el caso de Camilo Vallejo se había tomado un acuerdo, se nos comunicó, se nos dijo, no hay primaria, va a ir una pareja, Camila va a ir con una pareja, no hay primaria. Entonces dejamos de pensar en primaria en la Florida y empezamos a prepararnos por la elección a más largo plazo. Mientras que en otros distritos sí estamos preparándonos para primaria, porque el 60% de nuestros candidatos están en primaria, el 60%. El 57, algo así. Segundo, pero entonces no es que ha dicho que siempre estuvo disponible para primarias. En un comienzo ella reclamó primarias. Ella reclamó primarias, pero después
se llegó al acuerdo que no, que era, bueno, una dirigente emblemática, que convenía llevarla con otro candidato, buscando incluso el doblaje. Y bueno, pero, y yo digo en esto, perdón, para responder, ya nosotros estamos de acuerdo en la mayoría de los distritos. Entonces quedan como 10 distritos en los que debiera haber primaria. Si no se de acuerdo, porque ese fue el acuerdo inicial. Ahora, Guillermo, la pregunta en el fondo es, ¿el tema Camila Vallejo para el PC está cerrado y va sin primarias o está abierto a un cambio? Mire, no ha habido una reunión de presidentes después que apareció una propuesta donde se cambia este acuerdo. Exactamente. Entonces, mientras nosotros no tengamos una explicación respecto al cambio de ese acuerdo, no vamos a emitir una opinión. Nosotros queremos que se respeten los acuerdos, porque si empezamos a no respetar los acuerdos, entonces claro, iríamos por muy más camino. Ahora sí, finalmente, perdón, Patricia. ¿Ah? No me respondió lo de la democracia. Dame un segundo con lo de Camila Vallejo para terminar. No, muy breve, para cerrar el tema de Camila Vallejo. A propósito de la entrevista que citaba al comienzo, es el precio por el apoyo a Bachelet. Si va o tiene que ir a primarias, ¿ese apoyo se relativiza? No, si nosotros no hemos pedido nada a Bachelet de esto. Ninguna cosa. ¿Pero usted dijo eso? Aparece en el diario Tercera como que yo hubiera dicho eso. Yo no dije eso. He dicho lo mismo que estoy diciendo ahora. Lo vengo repitiendo como disco rayado. En la Tercera apareció una cosa distinta. Diputado, yo quisiera hacerle una última pregunta. Yo trabajo en la Fundación Jaime Guzmán y la fundación tiene ese nombre precisamente porque hace 21 años fue asesinado el senador Guzmán. Para usted el Frente, y lo ha dicho hace poco tiempo, ¿verdad? El Frente no es algo desconocido, ¿verdad? Usted fue parte de algunas decisiones en términos del atentado a Pinochet y otras más. En enero estuvo reunido un comité del Partido Comunista, incluyéndolo usted, con Raúl Castro. Y hay antecedentes que constan en el proceso de que los asesinos de Jaime están allá. Yo le quisiera hacer una pregunta y quisiera que usted fuese muy honesto conmigo. ¿Usted está dispuesto, hoy que existen esos antecedentes, a colaborar para que se esclarezca el crimen de Jaime Guzmán en Chile? Bueno, yo creo que Raúl Castro fue muy claro y nos lo dijo nosotros en esa conversación. Él lo que nos dijo es que no, primero que no se le habían pedido directamente los antecedentes. Pero el presidente le entregó una carpeta. No, se le dijo, y además Raúl Castro le dijo al presidente de Chile que no le había llegado nunca una solicitud formal. Pero en ese bueno, se acordó que sí, que iba a haber, bueno, y que él lo aceptó y dijo que la respuesta ese es un problema ahora de Cuba. No, pero respecto a usted, su voluntad, ¿usted está dispuesto a hacer algo para colaborar? Usted que hoy está inscrito en esta democracia, comillas, de acuerdo. Ahora, a ver, pero es que colaboracionismo es qué, porque esa es una palabra fea. Es que eso, no, colaborar, yo le pregunto a usted. Es una palabra fea. Colabora. ¿Usted a ver, tiene esa disposición? Nosotros condenamos el crimen de Guzmán en su momento, desde su inicio. Nosotros ya estábamos separados, había un frente autónomo que nos habíamos peleado, ¿no es cierto? Estábamos en posiciones muy distintas respecto precisamente de la revalorización de la democracia, como usted dice, valorización de la democracia. Estábamos nosotros por otro camino. Ahora, si hay antecedentes en Cuba, bueno, yo no sé qué más puedo hacer, o sea, mandarle una carta a Raúl Castro, no me carteo con Raúl Castro. ¿Pero tiene disposición a ayudar? O sea, que usted supiera, por ejemplo, como ha constado en el caso, como consta de que estuviesen allá... Si yo supiera que alguna persona que es responsable de crimen, a lo mejor podría estar dispuesto. Pero yo no conozco, ni sé, yo no soy quien para juzgar. Guillermo, respecto de eso que plantea Claudio, ¿a usted le parece razonable, justificable el asesinato del Frente de Jaime Guzmán? No lo justificamos en su momento, si eso fue así. Evidentemente, a pesar de las diferencias profundas... ¿Y el atentado contra Pinochet? Bueno, eso yo lo justifiqué. Lo justifiqué de una manera que sería... ¿Y a propósito de esta regularización de la... ¿Y hoy? ¿Justificaría hoy día? Hoy día no, pues ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Pero qué sentido de reivindicación tenía el atentado de Pinochet a propósito de la revalorización de la democracia? ¿Nos fuimos? Nos vamos a ir a la pausa. Nos salvó la campana, pero no tenemos que... No me salvó nada. Regresamos con ya lo último hasta ahora.